Le hice una entrevista por un libro, haber sabido, ¿no? Por lo menos haber pispeado. La verdad que carezco o por lo menos me hago cargo de no haber tenido la información en ese momento. El libro es súper interesante. Más interesante hubiese sido saber en ese momento que iba a estar segundo en la lista de María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires. Martín Tetaz lo están microfoneando en este momento. Yo decía colega, ex colega. La verdad que no sé, vení, ya está... Vení, vamos, no. Dale, me dicen, anda a sentarte, nos encontramos acá. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, ¿Bien? Martín? Gracias por la invitación. ¿Pero qué pasó? ¿No la sabía yo? ¿No la vi? ¿Qué? Yo no tampoco la sabía. Dale. No, en serio. Semana pasada hablamos de un libro interesantísimo. Sí, te agradezco por supuesto la entrevista respecto del libro y yo la verdad que venía trabajando más en los problemas de la Argentina de los próximos 20 años, que es de lo que tiene que ver mi libro, pensando las transformaciones que se están produciendo en la economía a nivel mundial, el avance de la inteligencia artificial, la uberización de la economía. Pero bueno, apareció en el último mes un huracán, que fue el huracán de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Le dio un vigor a la Unión Cívica Radical que no tenía hace mucho tiempo, el entusiasmo, la ambición por disputar el espacio de liderazgo dentro de Cambiemos, ¿no? Que hasta ahora venía medio cómoda en el asiento del acompañante. Bueno, manejen ustedes. Bueno, ahora hay un movimiento, un resurgimiento del partido que quiere manejar también, que quiere tomar decisiones dentro de ese grupo grande, que quiere liderar. Y entonces aparecía la oportunidad de sumarme y me invitaron a participar. Primero eran conversaciones Vos venís informales. militando histórica, vos sos militante de franja histórico. Sí, yo soy afiliado radical desde los 18 facultad. años y milité en su momento en la franja. Sí, por supuesto, y entonces el lugar natural, el espacio natural, si algún día me dedicaba a la política o me interesaba por la política, naturalmente era el radicalismo. Ahora te voy a preguntar algo, por supuesto, entran ya mis compañeros, sos el hombre del día, claramente. Debe ser raro, digo, para nosotros que estamos siempre cubriendo la noticia. Ex colega, pues te vengo escuchando. Ex colega, ya está, listo, se terminó. Sí, porque yo no puedo ser, hoy le decía a Jorge a la mañana, yo no puedo a la nata a la mañana, yo no puedo ser periodista a la mañana y candidato a la tarde y después a la noche de vuelta me pongo el traje de periodista. Por supuesto puedo trabajar como economista en algún tipo de asesoramiento o difundiendo mi informe, que es lo que habitualmente hago, pero no puedo de ninguna manera estar de dos lados distintos del mostrador. Entonces tengo Ahora que... te hago dos consultas y arranco, que eran las dudas. La verdad tenía muchas ganas de charlar con vos, pero una tiene que ver, por ahí es incómodo. Pero digo, todo este tiempo, ¿no? Que te venían escuchando tantos a la mañana con la nata en Mitre, digo, ¿qué Tetaz hablaba? Digo, porque se nos critica tanto sobre el tema, ¿no?, del periodismo militante y algunos que lo ejercen abiertamente, otros no, pero vos sin blanquear hasta ahora que eras candidato por el radicalismo, actuabas, hacías las entrevistas, interactuabas con la mesa, con quién está Jorge, Jessy, bueno, con todos los que están ahí como periodista. Claro. Pero no es un poco una traición al oyente, yo siempre le decía a Jorge, más como casi que el lugar del periodista es un lugar que tomé medio prestado, porque yo en realidad soy economista, analista económico, y bueno, sí, finalmente terminé jugando de periodista y siendo entrevistador, etcétera. Y siempre mi actitud fue la de aplaudir lo que me parecía bien y criticar lo que me parecía mal del gobierno anterior y de este gobierno. Cuando tuve que decir en su momento que la reforma previsional del gobierno de Macri me pareció un espanto, no solo lo dije, sino que la milité en contra. Muchos se acuerdan ahora y me lo recuerdan en las redes sociales, cuando me pareció que había acertado el presidente en haber elegido a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía porque era la mejor persona que tenía, después el tiempo demostró que efectivamente así lo era, que era el más racional del gabinete, que era la figura más que ponía un poco de raciocinio dentro del gabinete. También lo dije y me costó tal vez algún insulto de alguien que por ahí pensaba que yo estaba más jugado de un lado o del otro. Ahora, somos personas, tenemos una historia y tenemos una ideología, por supuesto. No hay una tradición al oyente, y te lo pregunto, sabes que con buena onda, pero digo, al oyente que dice, yo lo vengo escuchando como periodista, pero el tipo la verdad que está defendiendo un proyecto político. Sí, yo no estoy defendiendo ningún proyecto político. Lo que estoy observando, ni tampoco estuve defendiendo nunca un proyecto político. Estoy observando en la Argentina hoy es que hay un proyecto político en la Argentina, que es un proyecto que hasta ahora viene viene agravando los problemas de la Argentina. Está bien, le tocó, por supuesto, un año muy malo, pero que es un proyecto que tuvo la peor gestión de la pandemia casi en el mundo. Estamos en el 10% de los países
que más cayó la economía, en el 10% de los países con más muertos, en el grupo de los países que más días perdieron de clase los chicos y donde encima los chicos no pueden, buena parte de lo que perdieron no pueden retomar por Zoom porque están excluidos completamente del sistema y la escuela era el único factor de inclusión que les quedaba. 1 millón de chicos en Argentina que pierden el último ascensor que tenían de movilidad social y su última chance de salir de la pobreza. Están pasando cosas que hacen que nos empecemos a preguntar al revés. Yo te duplico la apuesta a vos y te digo, ¿por qué no te metés vos, Romina, también? ¿Por qué no se meten ustedes? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo? Porque en algún momento, digamos, si nosotros porque todos yo, no nos yo metemos... no confío en nadie. Bueno, digamos. ¿sabes lo que está pasando en Argentina? Hay un montón de amigos, de gente, de profesionales que les va bien en Argentina, que tienen hijos y que están diciendo, yo esta Argentina no la quiero para mis hijos. ¿Sabes lo que están haciendo? Están votando con los pies. Están empezando a ir al consulado, a ver cuáles son las condiciones para irse a vivir a otro país. Yo no quiero eso. Yo quiero tener la capacidad de reconstruir una expectativa en la gente, que la gente pueda ver que hay salida, que hay otro proyecto. Da la sensación que no hay nada más. Que lo único que se discute hasta ahora, hasta que apareció Manes, lo único que se discutía era si el próximo presidente iba a ser Máximo Kicillof o quiero hacer los nombres cruzados, pero ahora no me sale, o Kirchner, digamos. Entonces, la discusión era, parecía que todos éramos conviados de piedra. Bueno, no, señores, los mansos se cansan, como se cansaron en Cuba hoy, los mansos se cansan en Argentina también, y llega un momento que toman decisiones de jugársela como me la estoy jugando yo ahora. Ahora, Martín, ¿sabés qué? Creo que conozco poca gente con tanta autoestima como la Nata. Compartimos, digamos, el trabajo con ellos durante décadas. Creo que en esta le ganaste. Vos dijiste algo así como que estás para ganarte a, como dijiste, Máximo Kicillof o Axel Kirchner o una cosa así. Yo hago una pregunta, ¿por qué tenemos que pensar en Argentina? Por tu terapeuta. Perdón, primero. además de tener un apellido, de ser el hijo de, además de ser el hijo de, ¿cuál es el mérito? ¿Qué se le conoce a Máximo Kirchner? Porque les digo, mientras todos estamos charlando a ver si yo creo que puedo disputarlo o no puedo disputarlo, quién le puede disputar, que tampoco es que lo voy a disputar yo, es un espacio político en el que a mí me toca participar, que tiene muchas chances de disputarlo. Mientras estamos discutiendo esto... Estás en un lugar importante de la lista, digamos, segundo en la lista atrás de María Eugenia. Es un antecedente que casi no hay. Hoy hablaba con Débora Plasker más temprano en la radio y me hacía esta mención que yo no había... pero es cierto, en la historia política argentina casi no hay antecedente de herencia, primero del marido a la mujer y de segundo de la mujer al hijo, digamos. Bueno, la mujer tenía una trayectoria política, podíamos discutir si en realidad ella tenía mérito propio, seguramente los tenía. Pero el hijo, ¿cuál es el mérito de Máximo Kirchner? ¿Vos crees que Máximo Kirchner lo único que es hijo de Néstor y Cristina? No tengo ninguna duda que si no fuera hijo de Kirchner, no tendría el espacio que tiene porque no tiene ninguna formación ni académica ni laboral, no estudió los problemas del país. Sí conoce muy bien, por supuesto, la política de adentro, no hay ninguna duda. La construcción de la cámpora, digamos, como la construcción de la cámpora es muy importante. Me parece una construcción muy importante, me parece que ¿Y no le das un valor ahí, digo, A él no le doy ningún valor, le doy valor a Larroque, le doy valor a la gente que tuvo capacidad de construcción de cero, no le doy valor a alguien que lo hizo siendo hijo de... Porque su participación en la cámpora también fue porque era hijo de... El valor que vos le das a Máximo, está bien. Él no llegó un día, tocó timbre y dijo, yo soy apellido López y me presento y quiero construir en la cámpora. Él siempre construyó desde arriba hacia abajo. Y esto que estuviste viendo en diputados, ¿no ves un tipo que se fue formando en la política? Por supuesto que tiene capacidad política, no hay ninguna duda. La madre es un animal político también, no hay ninguna discusión. Lo que yo digo es que está claro por las ideas que plantea cada vez que se discute un proyecto en Argentina, es difícil encontrar una persona dentro de los diputados que tenga ideas que atrasen tanto. Probablemente hay que ir a buscar a Carlos Heller, pero si no, es probablemente la persona que más atrasa Máximo Sin ninguna duda. Plantea ideas que tienen que ver con volver a la Constitución del 49. Hijo de, sin formación. Ahora vamos a algo que vos conocés y que tiene que ver con la economía y con la formación, con la facultad, que es Axel Kicillof. ¿Podés decir lo mismo? No, Axel Kicillof es una persona formada, no hay ninguna duda, pero es una persona inútil para gestionar a todas luces. Es uno de los peores gobernadores que tiene la provincia de Buenos Aires en mucho tiempo. Una persona que prefiere tener las escuelas cerradas para que no se note la enorme diferencia de funcionamiento de la educación en la provincia de Buenos Aires respecto a otras jurisdicciones. O sea que vos decís, yo le puedo, digo, pero bien, digamos, yo le puedo ganar a un tipo que tiene solo apellido y a otro que tiene formación, pero es un inútil. Bueno, eso es lo que estarías planteando. Tiene una enorme incapacidad. Tenemos que construir algo que no nos podemos resignar a que si no gobierna el peronismo, entonces no hay que elegir la versión, la menos mala versión del peronismo. No.
Hay una alternativa, hay un partido centenario atrás que está trabajando para ser el líder de esa alternativa política de la Argentina y hay una enorme mayoría de la gente. Ustedes lo discutían más temprano. La verdad que si la elección va a ser una elección plebiscitaria, vamos camino a una paliza monumental para el oficialismo en las próximas elecciones. Tal vez talla la política y termina yéndose y siendo otra cosa que no sea plebiscitaria. Pero si es plebiscitaria, díganme ustedes una variable que haya mejorado en la Argentina. Pero decime respecto de la gestión, por ejemplo, de María Eugenia Vidal. ¿Crees que fue una buena gestión? Creo que fue una gestión muy jugada, mucho mejor por lejos que la gestión que la precedió y que la gestión que siguió. Por ejemplo, enfrentó todas las mafias de la policía de la provincia de Buenos Aires, sumarió buena parte de las mafias que había, los casos como los sobres que aparecían destapando la olla de cómo se financiaba la prostitución y el juego en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién lo puso eso? ¿Y por qué no volvió a jugar en la provincia? Es una decisión personal que se la tenés que preguntar a ella. No sé por qué. Está segundo. Martín, acá tenés que arriesgar un poco más. Está segundo en la lista. Yo no puedo hablar por María Eugenia. Lo que te puedo decir es que los bonaerenses se perdieron una gran candidata y yo estoy muy contento de que juegue en este espacio y en este lugar, porque es algo bueno para mí. Por supuesto, imagínate que jugar al lado de una figura de la magnitud y la envergadura de María Eugenia, por supuesto, me honra profundamente. ¿Ordenaste y limpiaste el placar de tu casa? No, mira, ¿sabés que vivimos porque una época? Porque sabés que te van a poner la lupa sobre el placar. No tengo ningún... Twitter, las cosas que dijiste... nunca, mira, una de las características mías en redes sociales, ustedes saben que yo soy muy activo en las redes sociales. Por eso te digo. Y una de mis características en redes sociales es que yo nunca borro un tuit. Yo no lo borro, salvo que alguien me haga ver que mi tuit es confuso porque genera y transmite una información que no quiero transmitir. Me ha pasado alguna vez. Me dicen, che, mira, no, está mal lo que estás diciendo porque no es así. Está bien, lo corrijo y lo borro. Pero una opinión, una convicción, una idea... no las borro nunca y al contrario, vivimos épocas en las cuales, gracias a Dios, hay internet porque podemos ir a ver lo que pensaba Martín Tetaz en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2016, 2017. Make my day. Vengan todos, con todos los archivos que quieran y yo estoy en condiciones de resistirlo. ¿Y cómo se hace, cómo se hace campaña, por más que es una elección legislativa, con tu formación de economista, teniendo la mochila de lo que fue la gestión de Juntos por el Cambio, que dejó inflación del 50%, disparada del dólar? Es cierto que el radicalismo, que es el espacio que a mí me toca representar, como te decía más temprano, en esa gestión ocupó el asiento del acompañante, con poco protagonismo desde el punto de vista de la toma de decisiones. De todas maneras, no hay ninguna duda. Yo lo dije, no es que lo digo ahora, lo dije en pleno 2018 cuando empezó el 2018, no cuando terminó el 2019. Lo dije cuando empezó el 2018 primero. Me pareció un error muy grande de Cambiemos ir por la reforma previsional a fin del 2017. Lo planteé, lo enfrenté, milité en contra de esa medida de Cambiemos. Me pareció un error abandonar la pelea contra la inflación. Se lo dije al propio presidente cuando entrevistamos al aire en MIC. Ese archivo también está. Cuando personalmente le dije al presidente que cometí un error por abandonar la lucha con la inflación en ese momento. Y así que... Pero vos te das cuenta que una parte de Juntos por el Cambio, no sé, Macri en su libro... Vidal en otro sentido ha reconocido errores, pero hay como una parte de Juntos por el Cambio que cree que si vuelve va a hacer lo mismo, pero más rápido. No, yo creo que en primer lugar las condiciones de la economía son diferentes. En segundo lugar las posibilidades también son diferentes desde el punto de vista de la construcción política. Yo creo que la política talla mucho más que la economía a la hora de lo que efectivamente se hace. La prueba es lo que discutíamos del abandono de la pelea contra la inflación en el fines del 2017, que fue más una decisión de la política que una decisión técnica de la economía. No es que Sturzenegger dijo en ese momento, bueno, nos equivocamos, mejor vamos por este lado, o que Prat Guy volvió y le dijo al oído, mirá, o que Duhovne le dijo a Sturzenegger. No, la realidad, que todo el mundo sabe, y ustedes desde adentro la conocen perfectamente, es que la jefatura de gabinete se impuso por sobre el área de la presidencia del Banco Central. No se sabe por qué el presidente del Banco Central no se fue en ese momento, tal vez, y ese es uno de los errores, fíjate. Una de las cosas que tiene que cambiar en la Argentina para que baje la inflación es que el Banco Central sea realmente independiente. Eso ya quedó perimido. No quedó perimido. Juntos por el Cambio pero eso hay que ponerlo en el corazón. Esa es la idea central que hay que poner en el eje de la discusión ahora. Yo tengo una propuesta muy concreta. Que el Congreso elija un directorio del Banco Central con 2/3 partes de sus miembros y que solamente pueda ser removido también con una mayoría especial de 2/3 partes. No pueden elegir al procurador. Bueno, justamente. Ni el procurador. Justamente. Si no puede, en el momento en el que nosotros logremos construir
un consenso político suficiente para terminar con la inflación en Argentina. Acá es más difícil, porque la gente de justicia por ahí no sabe mucho, pero de inflación todo el mundo entiende porque en el bolsillo le pesa. Es muy difícil que si aparece un compromiso de construir un consenso político para elegir un directorio con una mayoría, sugerido por supuesto por las universidades, por los bancos públicos, por los bancos privados, una terna, pero que después el Congreso con una mayoría de 2/3 elija un directorio y que ese directorio sepa que puede trabajar tranquilo, a menos que aparezca otra mayoría que lo revoque, que revoque su poder en algunos años después, otra vez con 2/3, ese día se va a terminar la inflación en Argentina. No va a ser de un día para el otro. Nos va a llevar a reconstruir la moneda porque no hay confianza. Pero estoy seguro que en 10 años de independencia del Banco Central se termina la inflación. Martín y Jairo, quiero que me ayuden con esto, digo, particularmente, y después nos metemos con Javi. Perdón que te voy a hacer lío, Pablo, pero hoy habló Alberto Fernández. Digo, yo estoy pensando en todos los que nos ven, ¿no? En un montón de gente que nos está viendo y que no necesariamente tiene por qué conocer, analizar el dato micro, la cuestión más técnica. Y por ahí escucha a Tetaz diciendo estamos en el peor momento, nos hundimos, la economía es un desastre, la gestión es un espanto, y por un lado. Y por otro lado, lo lee o lo escucha Alberto Fernández hoy estaba con Jorge Rial, ¿no? Con Rial diciendo, si con todo lo que está pasando la Argentina crece, cuando superemos todo esto, estamos hablando de la pandemia, vamos a tener un repunte muy importante. Lo que yo te pregunto, Martínez, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que no son percepciones ideológicas, sino que hay cuestiones de hecho? Son hechos fácticos. Porque con todo lo que está pasando, tenemos con los mismos números. Porque tenemos números. Si el presidente no conoce los números de su propio INDEC, el INDEC le acaba de decir al presidente que la industria cayó 5% en el mes de mayo, la construcción se cayó 3% en el mes de mayo, son los últimos datos del INDEC, y eso pone a la Argentina por detrás del nivel que tenía en la prepandemia. Pero manejan los mismos números el presidente y vos. Tiene que manejar los propios datos oficiales del INDEC. Si él no conoce los datos que produce, son los propios datos del INDEC. ¿Y cómo él puede crear un repunte post-pandemia y vos estás diciendo no, yo también creo, como el presidente, que la economía argentina el año que viene puede estar un poco mejor que ahora. No tengo duda por dos razones. Dos incertidumbres grandes. Primero, no solamente nos está dañando la pandemia, nos está dañando la incertidumbre de que nunca sabemos lo que va a hacer el gobierno. No sabemos si el gobierno va a volver a cerrar la economía. El gobierno manejó la pandemia desde el día 1 con discrecionalidad. Nunca dijo, acá este es el tablero de control. Como yo le mostraba, el otro día discutiendo con alguien, le mostraba lo que había hecho el estado de Washington. El estado de Washington de Estados Unidos tiene un tablero de control, se llama dashboard en inglés. En ese tablero de control ponen los parámetros con los cuales abren o cierran de manera automática. No hay que esperar a ver qué decide el triunvirato de expertos, a ver si hay que abrir o tenemos cerrar. el semáforo, el tenemos famoso semáforo. Nunca se toma decisión. Primero, el semáforo tiene muchos problemas de construcción. Por ejemplo, en Argentina no se testea. Y una de las variables que forman parte de ese semáforo son la cantidad de casos. Entonces, si una jurisdicción testea más que otra jurisdicción, es más eficiente, detecta más rápido el virus, pero en el semáforo tiene indicadores peores, porque va a tener más casos. Yo firmo lo que vos decís, cuando vos ves los últimos 3 meses de la actividad productiva, comparado con el mes anterior, da caída y está en discusión si va a haber reactivación en el segundo semestre o no. Ahora, eso es tan cierto como cuando el presidente dice, yo con pandemia tuve en algunos sectores menos caída de la que tuvo Macri sin pandemia. Y eso va a ser parte del discurso que vos como economista vas a tener que también explicar. Porque vos vas a decir, mirá lo pomada que hizo la economía. Escuchame, cuando estaban las ideas que vos estás defendiendo, por resumirlo así, cayó igual o más sin pandemia. Vamos a ver dónde termina la comparación correcta. Si voy a comparar los 2 primeros años de Alberto Fernández con los 2 primeros años de Macri, va a salir perdiendo como en la guerra. Ahora, si quiere comparar los 4, esperemos que termine los 4 él. Porque hace 10 minutos cuando llegué, estabas hablando de que el dólar se había ido en Argentina casi a 180 pesos y hay una incertidumbre espantosa. Encima hay una situación electoral que agrega más incertidumbre a la cuestión de la pandemia que conté recién. Yo también quiero creer como el presidente y soy optimista y lo escribo además en mis informes a las empresas, que muchos de esos son públicos y ustedes los conocen, que yo soy más optimista respecto al año que viene en cualquier escenario electoral, porque la incertidumbre electoral ya no va a estar, es un año no electoral, y porque si Dios quiere, y quiero creer yo también ahí, si Dios quiere, la pandemia va a estar superada con vacunación masiva. Pero nadie sabe, yo no soy experto en esto, ni nadie sabe si no viene otra cepa distinta, y la verdad que el Estado hasta ahora, demostrando su gestión en condiciones pandémicas, fue malo. Ojalá en condiciones no pandémicas sea mejor, espero que sí. Yo espero que la economía del año que viene esté mejor que este año, no tengo ninguna duda. Ahora vos decís comparar, si no y ahora vamos a ir con el maracanazo del dólar, ¿no? Con el dólar blue. Pero si vos decís comparar, la verdad que es difícil, ¿no? Es difícil evaluar una gestión, por lo menos te lo pregunto, para mí, pero a nadie le interesa lo que opine yo, sino vos acá y ahora. Evaluar una gestión en el marco de una pandemia.
No, por eso te decía, la pandemia económica. Pero es que la pandemia... ¿Vos podés evaluar la gestión de Alberto Fernández y decir, es pésima? Por supuesto que puedo, en el contexto comparado con los demás. Digamos, si vos mirás... En el marco económico. En el marco económico, en el marco pandémico, en el marco educativo, lo tenés que comparar con los demás. Por supuesto, yo no puedo decir, cayó la economía. Es obvio que hay una pandemia. Cayó la economía en todo el mundo. En el mundo cayó 3% en promedio. En Argentina cayó 10%. Entonces, y el punto de partida que dejó el gobierno Macri esperamos un segundito. Ahí voy. Hay muertos por la pandemia. Yo no puedo rasgarme la vestidura que hay muertos por la pandemia, por supuesto. Lo que yo puedo reclamarle al presidente es que en Chile, que tuvo una primera ola muy parecida a la Argentina, con casi la misma cantidad de muertos, se gestionó completamente distinto el sistema de vacunación y tuvo la mitad de muertos que Argentina en la segunda ola. Entonces le quiero pedir explicación al presidente por qué tenemos el doble de muertos que Chile en la segunda ola de la pandemia. ¿Cuántas de esas muertes se podrían haber evitado? Yo no planteo que se podrían haber evitado todas, sería de una ingenuidad total. ¿Qué me decías, Jairo? No, que vos planteás la gestión económica en el marco pandémico. Me encanta porque te maneja la mesa, ¿viste? Todavía está como entre los dos, entonces dale, vení más, Martín, que tuvo la Argentina, comparado con otros países, no sé, en default, con los problemas económicos, inflación del 50%, la herencia, básicamente, le pone un grado de dificultad mayor a la gestión. Pero guarda que la herencia, guarda que si vos querés analizar cómo arrancó y cómo terminó cada gobierno, yo te cuento. Digo para completar el cuadro. Vos entraste ahí, vamos a entrar ahí. Sí. Alfonsín empezó con 650% de inflación en el último trimestre del 2003. Le fue mal con la inflación, todo el mundo se acuerda. Pero nadie se acuerda que recibió con 650% de inflación. Menem recibió en medio de una hiper, así que tampoco le podemos echar la culpa demasiado. Y le fue dentro de todo, después de haber recibido la hiper, tampoco le fue tan mal en ese sentido. De la Rúa asumió con la momia podrida de la convertibilidad, así que tampoco asumió en las mejores condiciones. Duhalde en el medio de un estallido social sin precedente para la Argentina. La única que recibió, con la economía creciendo, con superávit gemelos, con el precio de los commodities favorables, con dólar abundante en Argentina y reservas abundantes, con las tarifas razonables y con inflación que recién empezaba, fue Cristina. En todas las variables entregó peor. Pero lo que te quiero decir es que cuando vos pones un contexto para comparar la gestión de la pandemia con Chile, con otros países, te falta, o por lo menos mi observación es, el gobierno que estaba, el de Alberto Fernández, no podía pedir plata porque el gobierno anterior lo dejó en default. No podía emitir mucho más de lo que emitió porque tenía 50% de inflación. No es que tuvo que gestionar la pandemia con la guita viniendo de arriba. Pero las cosas, la deuda del gobierno anterior tampoco surge de un repollo. Si Cristina hubiera entregado con superávit como recibió, tampoco hubiera habido ninguna toma de deuda durante el gobierno siguiente. La deuda, esto es algo que hay que decir clarito para la gente, la deuda es hija del déficit. Sin déficit no hubiera habido deuda. Entonces yo le pregunto a la señora vicepresidenta, usted, ¿por qué cuando asumió con superávit y se fue con... ¿Por qué atrasó 50% el tipo de cambio real? ¿Puede terminar bien una situación de plata dulce? Hay que ir hasta Martínez de Dios para encontrar un experimento en la Argentina de atraso del tipo de cambio 50% para mejorar artificialmente los salarios. Eso lo hicieron entre el 2009, el gobierno de Cristina perdió las elecciones en 2009. Sí. Durante 2 años de hecho, atrasó lo que hizo Macri tanto en el 2017. ¿Sabes cuánto crecieron los salarios en dólares? Ese dato no se replica en 2017. No, digo, atrasar el dólar. Macri, en todos los 4 años de su gobierno, tuvo el dólar, el tipo de cambio real más alto que el que le dejó Cristina. Pero en los 4 años, en los 4 periodos de su gobierno. 50%, 53% para ser precisos, 53% aumentaron los salarios en dólares entre la elección que pierde el gobierno en junio del 2009 y la que gana en octubre del año 2011. Con 53% de aumento de los salarios en dólares, todos creíamos, claro, nos podíamos ir al exterior, claro, podíamos cambiar el auto. ¿Por qué los argentinos coparon el Mundial de Rusia? Porque Macri había mejorado el Macri corrigió. Se lo corrigió el mercado. Insisto. Macri tuvo todo el periodo un tipo de cambio real más alto que el que le dejó Cristina. Primer punto, primer dato. O sea que a Macri no lo pueden acusar de haber atrasado el tipo de cambio. Macri lo puede señalar que no pudo manejar el dólar en todo su gobierno. Cómo no. Los dos primeros años y después terminó pagando las consecuencias. Los 2 primeros años manejó el dólar sin ninguna tormenta. No lo pudo manejar si pagó las consecuencias en 2018. Por supuesto, porque el modelo de él era un modelo muy gradual que exigía un endeudamiento que no había financiamiento que lo sostuviera. Se equivocó feo en el comienzo y en la matriz de su política cambiaria. Terminó pagando... Vamos por separado. La política cambiaria de Macri fue primero salir del cepo y eso implicó una corrección del tipo de cambio. Después ese tipo de cambio, si vos mirás, es muy simple, es un gráfico que se termina con todo el debate. Si vos mirás el tipo de cambio real del gobierno de Cristina, hace así. Desde el 2008 cae 53% el tipo de cambio real. Si miras el del gobierno de Macri por el mercado, por lo que vos quieras, exactamente lo contrario. Se acaba un gobierno que atrasó el dólar para generar la sensación artificial de plata dulce en Argentina, que siempre termina mal, no quiero decir Martínez de Dios, pero
pero me viene a la memoria. Nos quedó clarísimo, digamos, que ese es el paralelismo. Y luego hubo una corrección cambiaria, hecha de la peor manera posible, pero hubo un ajuste. Cuando le toca asumir a Alberto Fernández, en diciembre del año 2015, Alberto casi no tiene déficit fiscal, tiene 0,4 de déficit fiscal primario, casi no tiene atraso de tarifa, le habían corregido el 80% del atraso de tarifa que había en Argentina y le habían dejado un tipo de cambio que era el mismo que había pedido él en campaña. Un dólar de 60 que era el que había pedido en campaña. Entonces, mirá, te dejaron casi con estabilidad en términos de déficit fiscal. Te dejaron con el dólar que pediste vos. Bueno, lo mismo es tan cierto como que te dejaron en default con 50% de inflación. No sé, lo del default no me queda tan claro. ¿Cómo? ¿Y a quién le ibas a pedir plata? ¿A quién le pudiste ir a pedir plata en la pandemia? Bueno, obviamente habiendo ganado a alguien que lo primero que dice el primer día es que no la va a devolver, obviamente a nadie le pudiera pedir. Ahora, ninguno de los países de la región. Pero la deuda dejó de pagar Grecia, que tuvo un default fenomenal y una reestructuración espantosa, unos años después se estaba pidiendo deuda. ¿Vos decís que Alberto asumió con acceso a los mercados? Yo digo que Alberto asumió con lo que sembró. Y lo que sembró Alberto fue, porque acá hubo un quiebre cuando ganó Alberto. La economía argentina tenía acceso a los mercados, por supuesto no para tomar los niveles de deuda que requería, pero Martín, para crecer con ese déficit entienden los dos, hasta agosto. ¿Entienden la locura y por qué para mí es tan importante interpelarlos? A los dos, en este caso, Javi, me parece que está conmigo, porque el que está del otro lado, los chicos que están acá mirándonos, la verdad que no entienden. ¿Vieron dos películas distintas? Me siento acá con Tetaz, me cae 100 puntos, me cuenta una historia, la verdad que me cierra redondita, me muestra los números. Yo digo, mira qué bien, ¿no? Porque lo demás... Y me siento con Jairo, amigo, me cae 200 millones de puntos también, me cuenta una historia, pero mira, con los números... A ver, señores, ¿cómo puede ser en el medio? No hay nada, porque los números creemos que son objetivos. Nosotros por ahí que seguimos la política, que la podemos interpretar, ¿no? Es más elástica, Calvo, podemos decir. Por supuesto, pero vos tenés el número de inflación y lo tenés la deuda que adquiriste con el fondo y la adquiriste. La gestión económica de Cambiemos no fue buena, no hay ninguna duda de eso. Yo fui uno de los primeros que lo dijo, insisto, desde el diciembre del 2017. No hay ninguna duda de eso. Yo no estoy diciendo que hubo 10% de inflación en Argentina, ¿eh? Yo no, que quede claro quiénes son los que dibujan los números. Yo no estoy diciendo que hubo 10% de inflación, que los pobres eran 5%, que habíamos terminado con el hambre en la Argentina. No estoy diciendo eso. Tuvo muchísimos errores económicos. Tantos errores económicos que permitió, y eso es algo que el propio votante de Macri se lo critica más que todos los errores que tuvo Macri, es que permitió que volviera el kirchnerismo. Si el kirchnerismo no vuelve por mérito propio, no vuelve porque hizo una autocrítica de los errores que había cometido en el gobierno anterior y porque dijo, no, era un error atrasar el tipo de cambio 50%, era un error. Perdió el macrismo, no ganó el kirchnerismo. No tenga ninguna duda, y si perdió, evidentemente, porque... Pero digamos, no ganó el kirchnerismo, no ganó nada. No tenga ninguna duda que si hubieras puesto a Piñón fijo enfrente de Macri, perdía también en el 2019. No tengo ninguna duda. Estaba el peronismo unido, también convengamos en eso, ¿no? Se unió el peronismo. Generó las condiciones. También es cierto que la crisis generó las condiciones de unión del peronismo. Totalmente. En otro contexto, tal vez el peronismo, lo que pasó en 2017, no se pudo unir. Es decir, yo creo que no tengo ninguna duda que la elección del 2019 la perdió Cambiemos. No tengo ninguna duda de eso. Jairo. A propósito, y ahí le vamos a dar para que comente también la cuestión que hoy contamos respecto del dólar. No te quedaste muy convencido con lo que te ese amigo lo podemos discutir. Es una discusión larga que puede ser sobre el devenir de la economía en Argentina. Yo, si querés, como idea general, no comparto ni los que creen que todos los problemas de la economía argentina son del kirchnerismo, por resumirlo así, ni que todos los problemas de la economía argentina nacieron con el macrismo. Creo que hay problemas estructurales que tienen malos abordajes desde los dos lugares y creo que, si vos me querés cuál es el problema, es cuando los dos encierran la explicación en que la culpa es del otro. Yo me preocupo si Martín dice la cosa iba bien hasta agosto del 2019, como es a veces la explicación de Macri, la economía estaba creciendo, la inflación estaba bajando, y decís, pero todo lo que hiciste antes... Ni siquiera hubo un kirchnerismo en materia económica. El primer kirchnerismo en materia económica fue un kirchnerismo cuidadoso de los superávit, cuidadoso de las reservas, cuidadoso de los precios relativos de la economía, que no atrasó significativamente las tarifas. Fue un kirchnerismo mucho más prolijo desde el punto de vista de la macroeconomía. El segundo kirchnerismo, el de Cristina, es un kirchnerismo que pierde las elecciones del 2009 y gira porque se da cuenta que pierde el poder político que le costó 30 años acumular. Y entonces decide poner toda la carne en el asador y rompe completamente todos los indicadores de la economía. Y después hay un tercer kirchnerismo, que es 2011 en adelante, que es el plan aguantar. Son todos lectores de Matías Culfas y su libro Los Tres Kirchnerismos. Pero es así, tiene razón Matías. Él es el propio, y te lo iba a decir, que era el propio, que no era lo que pensaba yo, que era el propio razonamiento de Alberto. Ahora les pregunto, digo, a todos, porque lo que nos estamos preguntando en realidad es qué es lo que se está... Va Martín Tetaz, ex colega, ya lo dijo, como segundo en la lista de Cava de María Eugenia Vidal.
¿Qué se vota? Y decíamos en esta elección, y ahora vamos a ir al tema del cepo, pues lo quiero escuchar y lo quiero escuchar a Javi. ¿Qué se vota en esta elección? ¿Qué se está votando? Decías, es un plebiscito sobre la gestión de la pandemia, es un plebiscito sobre la situación económica, es un voto castigo al gobierno, Javi. Sí, es intentar que el Frente de Todos no tenga mayoría propia en la Cámara de Diputados. ¿Es eso lo que están buscando? Ese es un planteo republicano, justo, que no sé si alcanza en Argentina para ganar una elección. Creo que la elección en Argentina va a estar muy influida por el plebiscito de la gestión, por el plebiscito de cómo esté la economía, por el plebiscito del grado de manejo de la pandemia con el que lleguemos a las elecciones. Vos sabés que ese efecto pasa mucho, que es como en el boxeo, que los últimos golpes pesan más que los primeros en la evaluación de los jueces. También pasa en la percepción de la gente. La percepción de la gente pesa mucho más el pasado reciente que el lejano. Entonces, si el gobierno logra llegar a las elecciones con la inflación, todo parece indicar, con el atraso cambiario o con el congelamiento cambiario que está generando, que va a llegar con una inflación tal vez por debajo de 3% a las elecciones o más moderada que la que tenemos ahora. Si el gobierno logra llegar a las elecciones con la pandemia más controlada, con la gente un poco más vacunada, digamos, en una de esas, el resultado de ese plebiscito es un poco mejor para el gobierno. Pero yo creo que va a ser, por supuesto, lo que me interesaría a mí es discutir el futuro de la Argentina. Me encantaría que la elección fuera una elección en la cual discutimos propuestas para... ¿Pero la gente va a votar con la plata en el bolsillo o sin la plata en el bolsillo? Propuestas, ¿no?, para que las empresas puedan trabajar sin una carga impositiva que los ahoga. Propuestas para la escuela deje de fragmentarse socialmente como lo está haciendo. Hablando de escuela, perdóname, ¿cuánto vino de aumento de escuela? Según si estás en Capital o en Gran Buenos Aires, algunos tuvieron 10%, otros tuvieron hasta 20, 25% en un año que va a tener entre 3 y 4 aumentos, porque están recuperando lo que no aumentaron el año pasado cuando estuvieron tratando de que no se les fuera la matrícula por la pandemia y la virtualidad. Pero sí, este año va a ser de un número que suena mucho, casi 50% redondo de aumento del colegio privado. Pero es el número de la inflación. Cualquiera te puede decir, no aumenté el año pasado y estoy aumentando la inflación, o las paritarias de este año. Pero si vos tenés tu familia, hijos en escuela privada, vos decís que empieza a ahorrar, o lo que dice tu candidata, que es caer en la educación pública. O que volvamos a reconstruir la escuela pública en Argentina. Yo fui a la escuela pública en la primaria, fui a la escuela pública en la secundaria, fui a la universidad pública, hice mis posgrados en la universidad pública. Digamos, lamentablemente, pero ¿sabés a dónde van mis hijos chiquitos? A un jardín privado de Buenos Aires, donde hay clases todos los días, donde tienen formación bilingüe asegurada con doble turno. Necesitamos construir esa escuela, pero en el sector público. Bueno, mirá lo que te va a venir de aumento. Ahí te contó Jairo. Por eso, ese es el drama de la Argentina. En la Argentina yo pago impuestos de un lado del mostrador, porque no es la comparación que a veces dicen en el gobierno, no, Argentina no se pagan tantos impuestos. Ah, no, decime otro país del mundo que tenga que pagar tantos impuestos y que del otro lado del mostrador yo me tenga que pagar la salud, me tenga que pagar la educación, me tenga que pagar la seguridad. Ese país en el mundo solamente es Brasil, probablemente. No hay otro ejemplo de país en el mundo con una presión tributaria tan alta y que al mismo tiempo la gente tenga que hacerse cargo, la clase media masivamente, tenga que hacerse cargo de la salud, de la educación y de la seguridad. ¿Quieren que explique lo del cepo con Tetaz acá? Solo para que él pueda comentarlo. El sábado, en la previa del partido, el gobierno, a través del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, emitió una serie de regulaciones. Contáselo a mi tía Lili, te lo pido. Para que se compren menos dólares a través de las operaciones que se pueden hacer en la bolsa. Básicamente esto dirigido a las empresas. Había empresas que podían comprar dólares con un quit, pero tenían otras empresas controladas que podían comprar dólares en otro mercado con otro quit. El gobierno dijo, empiezo a cerrar el grifo para que no se me dispare la compra de dólares financieros bursátiles, algo que se conoce como dólar bolsa, dólar contado con liquidación. Hubo otras medidas técnicas también que trataron de limitar esa operatoria, básicamente porque buscan, como pasó el año pasado, que no se dispare. Dicen que en el gobierno miran un número de 170 de los dólares financieros bursátiles. Eso se anunció el sábado antes de que Messi levantara la copa en el Maracaná, y había expectativa de qué iba a pasar hoy con esa medida, repito, en los dólares financieros. En los dólares financieros, en lo que se compra por la bolsa, le fue bien al gobierno. Bajaron esos dólares y compró el Banco Central 200 millones de dólares. Lo que se disparó, por lo menos subió entre 3 y 4 pesos en las cuevas, es el dólar blue, el dólar paralelo ilegal, que vos podés decir rápidamente refleja la expectativa de devaluación cuando vos ves que el Banco Central dice voy a cuidar un mercado de dólar paralelo y la brecha con el oficial está en el 80%. Se lo dejo, Martín Tetaz, tu opinión. Sí, más allá de que justo era el día del partido, era sábado, ¿no? Y uno ya sabe que cuando el Banco Central trabaja el sábado,
las noticias no son buenas, ¿no? Entonces dice, che, estos muchachos... Yo no tengo idea, pero sería como Comodoro Pi con la luz prendida a las 10 de la noche. Cuando sale una normal, el cepo de Sanderi se anunció un domingo. También fue un domingo, exactamente. Perfecto. Cuando se anuncia una medida, un sábado o un domingo, el Banco Central está trabajando, porque si esta gente hoy le pidieron por favor que se quede porque algo grave estaba pasando y están tomando una medida. Concretamente, el riesgo grande en Argentina era una salida masiva de los depósitos como la que hubo en el mes de octubre del año pasado. En el mes de octubre, los depósitos del sector privado a plazo fijo se derrumbaron y la contrapartida fue que el dólar se fue a 200. ¿Te acordás? Que prácticamente 195, casi 200. Lo que vio el gobierno es que eso antes de las elecciones no lo podía tener. Entonces, le agregó un montón de incertidumbre más para el ahorrista pequeño, pero se aseguró que las empresas no pueden comprar más en el dólar de contado con liquidación, el dólar paralelo legal. Lo sacó de la cancha, entonces los pesos que vos tenés en el sistema ahora, estás obligado a quedártelos en el sistema. No los puedes sacar del sistema, no te los puedes llevar al dólar contado con liquidación, al dólar paralelo legal, como se lo habían llevado en el mes de octubre las empresas. Le cerró la salida. Al cerrarle la salida, compró esta tranquilidad que decía Jairo. Hoy el tipo de cambio del dólar que compran las empresas se mantuvo bien, se mantuvo sin mayores problemas. Pero claro, la incertidumbre extra que generó en el ahorrista pequeño hizo que el dólar que compra tu tía, que vos recién no me acuerdo, ya me olvidé el nombre, tu tía Lili, ese dólar obviamente se disparó. Javi. Martín Tetaz va de segundo en una lista que no va a competir en las PASO dentro del espacio Juntos por el Cambio tradicional, con el PRO, con la coalición cívica. Consiguieron lista de unidad, van a competir con Ricardo López Murphy, que se sube al colectivo de Juntos por el Cambio para disputar la PASO. Esto que se logró en la Ciudad de Buenos Aires no estaría pasando a las 22:47 en la provincia de Buenos Aires, donde hasta ahora no hay acuerdo y van a ir a una PASO Facundo Manes, nuevo líder del radicalismo, y la fórmula del PRO con Diego Santilli a la cabeza. Jorge Macri supuestamente se integraría a esa lista. Hay que ver qué pasa con Gustavo Pose, que también quiere disputar la PASO. Y Manes, según cuentan, llevaría para tentar a esa PASO con el PRO a Margarita Stolbizer, a Emilio Monzó y a Joaquín de la Torre, ex funcionarios, en el caso de Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados, de Mauricio Macri, en el caso del ex intendente de San Miguel, ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, para tentarlos en esa PASO con el PRO. Lo que quiero anunciar es que hoy hubo además un almuerzo de Santilli con Miguel Ángel Pichetto. Opa. Si querés, Pablo, podés poner el último momento. Podemos. ¿Eh? Claro que vamos a Y en ponerlo. ese almuerzo, Pichetto le dijo que él podía llegar a no ser candidato, pero siempre y cuando lleven a Claudia Rucci en la lista de Santilli. Es decir, Pichetto no sería candidato en este turno electoral, en la lista de Santilli, para enfrentar, insisto, a Manes, que se está rearmando. ¿A cambio de? A cambio de que Rucci, que es de su espacio, sí vaya en la lista, hoy es diputada provincial, sí vaya en la lista de diputado nacional. Y donde tampoco habría PASO interna es en el Frente de Todos. Eso es lo que se acordó en la famosa reunión de los lunes, hoy en Olivos, entre Santiago Cafiero, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof. ¿Quién va a provincia por el frente? ¿Quién va a provincia por el frente? Decir, Tolosa Paz, ¿quién va? Bueno, Saintud. no importa el candidato porque quien va a hacer campaña se llama Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. No importa quiénes son los candidatos. Lo que sí congeniaron es que no haya enfrentamiento, no haya interna. Van a ir por una lista de unidad y veremos ahí cómo se negocia en esa dificultad que hay en la provincia de Buenos Aires, donde están representados el kirchnerismo, barra la cámpora, donde está representado Alberto Fernández, que también pidió por algunos candidatos, los intendentes, los sindicatos y los movimientos sociales. Muchos comensales para pocos platos. ¿Y en Ciudad Santoro? En Ciudad están viendo porque saben que hay que inmolar a alguien. Que alguien que tenga que poner la cara para Hay que inmolar a alguien. En Capital no hay manera. No hay manera. Hay que inmolar. Tienen que ir a. Me parece que Santoro le puede llegar a dar pelea. Puede ser, sí. No sé si tiene la autoestima de Tetaz que dice yo a Máximo y el otro me los cargo, pero está vengo. Muy bien.
Está muy bien. Martín, te quiero agradecer enormemente que hayas Bueno, venido. No sé si es que invitación. te dio tanta pena que tuvimos una charla tan larga donde viste que no tenía pero ni idea por dónde estaba yendo y que no... Eso, te dio Te soy pena. honesto, yo tampoco tenía tanta idea como... Te dio un poco de pena. Dijiste, Pero ay, no, cómo la... no, ay, en serio, no. ay, cómo la cagué. No, no dijiste Al eso. contrario, a mí te insisto, me encanta discutir los grandes problemas de la Argentina. Para mí, ustedes dos son la los dos discusión- mejores, se baja él, nos queda Jairo. Nos queda Jairo. Nos queda el mejor de todos, Pero igual yo no chicos. soy economista, el que estudió economía No, sé, dije yo los soy dos periodista mejores para de analizar la economía. No estamos acá midiendo a Yo ver te quién tenía leyó agendado ni siempre con el escribió más libros. 0221 en el celular. ¿Vos no sos platense? Yo soy, efectivamente, yo soy de La Plata, vivo hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires. Pero Ah, soy nacido en La Plata. sí. ¿Estás listo, preparado ya para que te puteen tanto o más que sentado en la mesa de la nata? Bueno, adelante, si es el precio que hay que pagar, no tengo ningún problema. Martín Tetaz, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. A ustedes.